El mito es la forma más arcaica de relato literario, donde se narran y evocan las grandes preocupaciones existenciales que han inquietado a la humanidad desde sus orígenes. La condición y naturaleza humana, las pasiones, el amor, la guerra, el origen del mundo. Con el mito se construye todo un universo simbólico que trata de dar respuesta a los enigmas de la vida, dar sentido a ese caos existencial complejo e inexplicable y justificar un orden aparente que apacigüe el espíritu y la curiosidad. Pero ese orden que propone el mito supone, como subraya el pensador francés Roland Barthes, una tiranía simbólica disfrazada de eternidad, una demanda inflexible e insidiosa de que todos los hombres se reconozcan en una imagen eterna, aunque esté fechada, que se construyó de ellos un día como si fuera para siempre. Porque la naturaleza, en la que se encierran bajo el pretexto de eternidad, no es otra cosa que costumbre. Y es esta costumbre, por grandiosa que sea, lo que hay que coger y cambiar. Que seguimos pensando que los mitos son esas respuestas profundas, sublimes, a preocupaciones existenciales que tenemos y que tienen como una sabiduría intrínseca, inherente, que va cambiando lógicamente al compás de los tiempos, pero como algo inmutable, como el centro de la naturaleza humana, el corazón de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, a mí yo lo que querría destacar es, primero, la enorme importancia que tienen, pues muchas veces en la constitución de la subjetividad, porque refuerzan clichés, refuerzan conceptos que se tienen y que son conceptos que se han naturalizado y que no son sino costumbres, modos de socialización y que sin embargo justifican que sigan permaneciendo esos modos de socialización y que no cambien. O sea, que tiene ese peligro, ¿no? Que por una parte son además muy... pues son como muy sugerentes, son muy poéticos, pero por otra parte son muy peligrosos. En el segundo coloquio permanente sobre mujer, mito y literatura actual, coordinado por la profesora de la UNED, Margarita Almela, y organizado por la Facultad de Filología, se van a analizar las obras de distintas escritoras que de alguna manera han tratado de subvertir y reinterpretar los mitos clásicos. Voces femeninas que están consiguiendo la transformación de los mitos como paso necesario para la desnaturalización de las construcciones históricas de la identidad de género, con las consecuencias sociales que ello ha implicado a lo largo de la historia. Fíjate cómo siguen perpetuándose. Todavía tenemos libros como Los hombres son de Marte, la mujer son de Venus, ¿eh? Entonces hay muchísimos mitos femeninos que transmiten pues esas ideas de mujer castrante, fálica como Medusa, o pues la mujer como realmente amorosa, sensual, etcétera, como Venus. O tenemos, bueno, fíjate, sin ir más lejos, el mito de Edipo. El mito de Edipo, lo que ha sido para la humanidad, desde que además cogió Freud, lo interpretó, lo reelaboró y nos dejó toda una teoría de la constitución de las subjetividades masculina y femenina en torno a un mito. O sea, que tiene una trascendencia enorme, y mitos femeninos que nos han marcado, pues evidentemente, muchísimos. Y que además nos hacen creernos que esa es la esencialidad, lo esencial, lo fundamental del ser femenino, ¿no? Y hacen, yo creo que son muy peligrosos, que hacen daño, no dejan cambiar. Del drama de Medusa, por ejemplo, de Ovidio, ¿quién sabe que la conversión de sus cabellos rizados en repugnantes y estremecedoras serpientes que la tornan para siempre en objeto de horror se debe a que la diosa de la virginidad y de la guerra, Atenea, considerara que había profanado su templo por haber sido violada en él? Su derrota a manos de Perseo, que le corta la cabeza, es expresión clave del desenlace de una historia de castigo a la mujer. En la mitología hay mujeres valientes, ¿no? Y hay mujeres, tenemos esas diosas como Atenea, ¿no? Armada hasta los dientes, en fin, hay ciertas cosas, pero siempre la mujer es más sumisa. De hecho, en el mito de Medea quiere ser libre, y para ser libre tiene que matar a sus hijos. De alguna manera se la presenta como una psicópata, o tiene que comportarse como una psicópata para poder ser una mujer libre. Digamos que nosotros somos víctimas de todo ese mundo mítico que hemos creado con nuestros comportamientos, con nuestros deseos,
y con nuestras aspiraciones. Hay ahora toda una literatura muy interesante, que lo que está haciendo realmente es tomar el canon y tomar esos mitos fundantes, y no merece la pena querer destruirlos, no merece la pena querer sustituirlos, pero sí que se está haciendo una cosa muy interesante, que es subvertirlos, que es contarlos desde otra perspectiva, con otra voz, favorecer el cambio. Los mitos van cambiando siempre, hay múltiples versiones. Tú coges, por ejemplo, la figura, qué sé yo, la figura de Atenea, por ejemplo, la figura de Afrodita, la figura de tal, bueno, pues la figura de Penélope, pues no todas las versiones son la misma, van cambiando con distintos autores, y lo que están haciendo ahora las mujeres es favorecer ese cambio de una manera un poquito más rápida. Entonces es tomar un mito, tomar una figura femenina y dejarla hablar, que sea ella la que hable desde una pluma femenina, que no es lo mismo que desde una pluma, o sea, desde un autor detrás masculino, y entonces contar la historia desde otra perspectiva, con otra voz. Este es el caso de la novela de la escritora Clara Sánchez, Presentimientos, donde la protagonista es una mujer que emprende un largo viaje, como hiciese Ulises en la Odisea, una aventura repleta de reflexiones entre el sueño y la realidad. A su regreso, ella, la protagonista, es más consciente de sus conflictos emocionales, unos conflictos propios de una mujer del siglo XXI. Julia es una bella durmiente del siglo XXI. Y como es una mujer del siglo XXI, se va a encontrar con un mundo formado por las cosas del siglo XXI, ¿no? Por supermercados, por bancos. Ese va a ser en el mundo en el que ella va a tener que correr su aventura. Digamos que esta novela también lo que quiere es ir dando forma o rescatar la mitología del siglo XXI, ¿no? Todos estos lugares que ya forman parte de nuestro mundo mitológico, porque nosotros también estamos creando una cierta mitología, y esta es una constante, yo creo, en todas mis novelas. Por eso creo que están muy relacionadas con el mito, porque yo, más que recrear los mitos antiguos que de alguna manera están ahí, lo que trato es de expresar los mitos que nosotros ahora mismo estamos construyendo y que, digamos, que calarán en el alma y en el ánimo de los que nos sigan, ¿no? Dentro de 100 años o 200 o más. Estas nuevas voces están consiguiendo destejer esos grandes mitos de la antigüedad clásica, como la Penélope de Homero destejía, fiel y paciente, el manto cada noche esperando a que su marido Ulises regresara de la guerra de Troya. Hay una colección ahora, por ejemplo, inglesa, en la que se está tratando de, precisamente, bueno, pues dar otra versión de estos mitos, no solo de las mujeres, evidentemente, también de los hombres. Pero, por ejemplo, tenemos dentro de esta colección, pues una de las obras es la de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense muy conocida, fue Premio Príncipe de Asturias el año pasado, y lo que ella hace es precisamente dejar que Penélope hable y nos cuente su versión. Y entonces su versión, pues bueno, basada en la homérica, evidentemente, pero nos va a dar otra perspectiva y va a cambiar un poco, pues, esa sustancia del mito que hace que muchas mujeres se identifiquen con una cierta concepción de lo femenino, a ejemplo de Penélope, por ejemplo. O sea que es muy interesante lo que se está haciendo, esta reversión, subversión de los grandes relatos míticos. Quizás por ello haya también que recuperar esos mitos clásicos, como Antígona de Sófocles, que de por sí subvirtieron el orden establecido en su época. En esta tragedia griega, la protagonista es una mujer rebelde que se enfrenta a su tío y al Estado para lograr dar sepultura a su hermano muerto. Desde los años 70, muchas filósofas, feministas, se han interrogado sobre Antígona, porque el primer desafío al Estado es protagonizado por una mujer. En el 69, la directora Liliana Cavani, una directora bastante polémica, sobre todo en su desarrollo posterior, también hace una entera película sobre Antígona, que también es una actualización. La historia es que en una metrópolis occidental no identificada, que realmente es Milán, pero no se especifica, un poder cruel y sangriento, un poder de estilo 1984 de Orwell, ha aplastado una revuelta juvenil y ha decidido que los cadáveres de los insurrectos permanezcan insepultos,
como el hermano de Antígona en la tragedia. Estos cadáveres tienen el aspecto de los jóvenes contestatarios del Mayo 68 y aparece una Antígona burguesa que se enfrenta al poder del gobierno para piadosamente enterrar a su hermano. Una tragedia griega escrita 400 años antes de Cristo sigue siendo hoy la predilecta para montajes teatrales, operísticos, narrativos y cinematográficos. La vigencia de sus planteamientos ha permanecido hasta nuestros días. Y hay muchísimas, por un lado, adaptaciones. Se representa la Antígona de Sófocles, se representa la Antígona de Hanuy, se representa la Antígona de Brecht, pero después hay también muchísimas recreaciones de distinto tipo. El dramaturgo Bertolt Brecht, que hizo suya esta tragedia, afirmó que Antígona es la historia de una revolucionaria feminista ante un tirano. Y en Italia también se ha vinculado, por ejemplo, se dice que es muy importante narrar la historia de Antígona a las mujeres que viven en contextos mafiosos. Y hay 2 obras teatrales que han desarrollado recreaciones de Antígona dentro de una familia mafiosa, que es una familia monstruosa, como es monstruosa la familia de Antígona, basada sobre el incesto. Mujeres transgresoras, como la pintora y escritora española Remedios Varo, que cuestionó en su obra pictórica y literaria lo que Simone de Beauvoir denominó el segundo sexo. Sus protagonistas, como ella misma, son mujeres rebeldes que se enfrentan al poder y al orden patriarcal establecido y que indagan en su propia identidad femenina. Reinterpretación muy personal, muy imaginativa de ciertos mitos, ciertos símbolos, a veces ciertas metáforas en la obra de Remedios Varo. Por ejemplo, la idea de la creación que ella traslada a un ámbito matriarcal y la importancia que otorga a la mujer en ese acto de creación. Digamos, la mujer es dadora de vida, por eso aparece normalmente amamantando a la luna, o son mujeres bordando, como te comentaba antes, bordando el manto terrestre, es decir, creando el mundo. Digamos, por un lado, esa recuperación del poder creador de la mujer. En segundo, ella y además también Leonora Carrington fueron mujeres que rompieron, que subvirtieron las estructuras sociales y morales de la época, tanto en su vida como en su obra, ¿no? Entonces, de alguna manera son mujeres que hicieron de la libertad su bandera y que son mujeres transgresoras que llevaron a su literatura, a su pintura y a su vida, digamos, esa consigna. Es decir, no se quedó solo en una apuesta, si quieres, de tipo cultural o intelectual, sino que fue una apuesta de carácter vital. Remedios Varo, que huyó a México tras la Guerra Civil, centra gran parte de su obra en la idea misma de exilio, un exilio físico con consecuencias psíquicas y espirituales. Esa huida adquiere un sentido más trascendental en su obra, donde se une la idea del viaje, de un continuo deambular por el mundo con el mito y la espiritualidad. Y luego también es importante el proceso de ruptura que lleva a cabo Remedios Varo con el estereotipo, por ejemplo, que los surrealistas habían impuesto a la mujer. Para los surrealistas, la mujer era mediadora entre la naturaleza y el subconsciente, o era objeto de deseo. Un poco la imagen de femme enfant o de femme fatale. Remedios Varo rompe con esa idea, digamos, reivindica un papel mucho más importante para la mujer, un papel fundamental, en el que se mezcla lo consciente y lo inconsciente, en el que la mujer es el puente que vincula el cosmos, que le da unidad, que lo intensifica de alguna manera la relación del ser con el mundo que le envuelve, y por lo tanto toda su obra y su literatura es como una especie también de camino, de viaje espiritual también hacia la conciencia femenina. Hay un cuadro muy conocido, Mujer saliendo, del psicoanalista, es la proyección de Remedios Varo. Es una figura de hombre que es el padre, hermano, amante, poeta, y lo tira a un pozo, y aparece del pecho otra figura femenina, para dar salida a la conciencia de ser mujer.
Las mujeres que aparecen son mujeres que se lanzan a la aventura, que emprenden viajes, por ejemplo, por el Orinoco, en barcas muy imaginativas y muy fantásticas, construidas con sus propios tejidos o con sus cabellos. Digamos que son mujeres emprendedoras. Ahora bien, no hay que entender que esa sea la imagen en todos los cuadros de Remedios Varo ni en los textos. Hay un sueño muy característico y en algunos de esos cuadros aparece siempre una figura también inquietante, algo extraño, algo, como te diría, como angustioso, ¿no? que rodea al personaje femenino o que de pronto invade la cotidianidad del personaje femenino. Digamos, algo que tiene que ver también con la violencia, con algo que tiene que ver con el inconsciente y que se traduce en algún cuadro, por ejemplo, en presencia inquietante, con una figura que surge de un sillón en el que está sentado Remedios Varo y que chupa su cuello de manera lasciva, digamos, que produce una sensación de desagrado, de angustia incluso, de inquietud o de algo que atemoriza. Julia representa a una mujer con incertidumbres, una mujer que se siente un poco perdida. Yo creo que las mujeres de ahora mismo del siglo XXI tampoco somos tan liberadas, ni tan fuertes, ni nada. Lo que pasa es que somos mujeres con lucidez para darnos cuenta de en qué estamos atrapadas, que es distinto. Yo creo que no lo hemos conquistado todo y que no lo hemos conseguido todo, porque si no estaríamos como unas castañuelas. Nuestro problema es que nos hemos dado cuenta, ¿no?, de lo que no tenemos, de lo que tenemos que conseguir y de qué estamos encerradas y que a veces es muy difícil salir de esto. Y es lo que le pasa a Julia. Es esa búsqueda de libertad de la conciencia e identidad femenina la que requiere que las mujeres se conviertan en protagonistas y en creadoras de sus propios mitos, silenciados durante siglos. Se trata de subvertir y reinterpretar los antiguos cuentos contados por y para los hombres y construir toda una nueva mitología que explique y dote de significado a lo que acontece en todo ese complejo universo femenino en plena efervescencia. Escuchar la voz de la mujer del siglo XXI.